Bien, gracias por continuar con nosotros. Rafael Santos Badía, profesor, educador, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, es nuestro invitado en la mañana de hoy. Rafael Santos, bienvenido ahora por la Super 7. Muchas gracias, un abrazo y a la disposición de ustedes. Siempre comenzamos hablando del Infotep, pero yo quiero hablar de la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la Constitución proclamada el pasado domingo por el presidente Luis Abinader? Lógicamente el Congreso Nacional, que fue que la aprobó. Mira, en el PRD, en el viejo PRD, siempre hubo una oposición al continuismo. Sí. Incluso fue causa de varias divisiones en ese partido. Y el presidente Bosch, cuando llega al poder, cuando gana las elecciones, incluso ese fue un Congreso solo elegido para hacer la reforma constitucional. Fue un constituyente. A diferencia de las siguientes asambleas, que son asambleas revisoras, la del 63 fue una asamblea elegida solo para la reforma constitucional. Por eso la Constitución del 63 y la de ahora son las únicas que han tenido claramente una vocación no reeleccionista. Creo que eso va a ser un legado del presidente Luis Abinader, independientemente de que ahora no se lo reconozca todo el mundo, porque como decía Margarita Yosserdán en Memoria de Adriano, tener la razón demasiado a tiempo es una forma de no tenerla. Así que ustedes van a escuchar gente que dice, ¿por qué esa reforma? Eso no era necesario, ya el candado estaba ahí, pero no es ese, el sentido no es ese, no. El sentido es que República Dominicana, desde su fundación, ha declarado en su constitución un sistema democrático representativo. Sin embargo, como 7 hombres se echaron casi todos los años de la vida republicana, y eso destruyó al PLD, porque la no alternancia, el desarrollo de un liderazgo sesgado por el temor al caudillo, no al dictador, al caudillo, es un impedimento de que surja el líder. Entonces Luis Abinader hizo algo que nadie ha hecho, porque el hecho no es que pusieran un candado. Danilo en el 2015 no tenía mayoría y por eso no puso la reelección indefinida. No, el caso es que Luis Abinader, teniendo mayoría absoluta, se quitó poder y lo hizo tan a tiempo para que pueda que el que quiera tomar otro camino que no es el de él, tomarlo. Porque si él hubiese hecho esa reforma, si la hiciere en el 2027, pues siempre iba a haber la duda, pero hecha a principio. Por eso yo creo que ayer fue que se consolidó lo que fue el acta de independencia de 1844 y la declaración del 16 de febrero del 44, que fue la base de la Constitución, vetada por Santana, y todos los procesos que siguieron siempre tuvieron un componente de continuismo. Entonces, yo comprendo los que son del PLD, porque ellos no pueden asumir que rompieron con la mítica de Bosch, de que Juan Bosch era antireeleccionista, y se supone que le enseñó a sus alumnos, a sus discípulos, por qué que él era antireeleccionista. Sin embargo, desde que Bosch cerró los ojos, los dos más aventajados políticos de ese partido le impidieron a los otros desarrollarse. Busquen los 5, Rafael. Los 5 que aspiraron, búsquenlos. Y terminaron haciéndose daño a ellos mismos. Claro, claro, claro. Y eso no es bueno para la democracia. Rafael, sí. Y esa decisión de Luis no lo coloca en una situación de debilidad de cara al poder, de cara al hecho de que ahora, como ha sucedido normalmente en la historia, que él ya no va a reelegirse. ¿Eso no le crea un cierto problema en términos del ejercicio del poder empezando un cuatrenio? Lo que pasa es que Luis no llegó al poder por asalto. Luis tenía y tiene una cantidad de seguidores que lo seguimos y que estamos con él y estuvimos con él desde que él dijo que aspiraba a presidente. Yo recuerdo que tú y yo estábamos juntos trabajando el sector externo de Miguel Vargas en el 2008. Y
el último caravana de esa campaña, yo la hice con Luis. Subí desde Pedro Blanco, la caravana que entró de la parte oeste. Y me dijo Nene Cabrera, esa vez, tú te declaraste temprano. Y yo, no, pero la verdad es que yo cumplí con Miguel y ya tengo un proyecto que es Luis Abinader. Entonces, Luis no va a quedar solo. Luis Abinader tiene compañeros que vamos a seguir con él, incluso que estamos agotando nuestra última jornada de funcionarios públicos. De manera que esa soledad, en el caso de él, no va a existir. Porque no ha sido un hombre malo. Todos ustedes son amigos de Luis. Sí. Y lo van a seguir siendo. Y van a seguirlo incluso admirando más. Porque en la medida que esa reforma se vaya desarrollando, se va a ir elevando el prestigio de Luis Abinader. Mira, no es fácil. Quitarle 20 diputados a la cola de la demagogia, del favoritismo, eso no fue fácil. Yo hubiese querido que fueran más. Y un día quiero que me inviten para yo explicar la importancia del diputado nacional cuando se elija democráticamente. Porque eso es lo que permite el voto nacional de acumulación para los líderes. Ahora lo quisimos aumentar 20, pero no se pudo. Pero en definitiva, quitamos 20 diputados. Eso que dicen de la soledad del poder, yo tengo mi cuestionamiento a ese tipo de pensamiento, porque para mí un hombre o un ser humano solo es aquel que no tiene conciencia y uno que actúa más impulsado por la maldad y el egoísmo Claro, que por la bondad. claro. Entonces, El que no la tiene preocupación, familia ni tiene amigos. el El que está cambia, solo. sí, y que cambia drásticamente su estilo de vida y que abandona sus raíces. Sí, Eso de vacío de poder perdón, de soledad del poder, no sé, porque si tú te crees la película, porque hay cosas que son hermano, de todo la se posición, acaba. Hermano, pero usted como Omar, individuo, todo se acaba. Un día tú y yo íbamos para Centroamérica o regresábamos de ahí. Nos juntamos en un avión. Yo no sé de dónde tú venías. en Yo venía de Panamá o por ahí o en Guatemala. Colombia o en algún sitio. Y hablamos de Leonel Fernández. Y él se iba a juramentar al Parlacén. Estábamos hablando en el 98, Sí. en el año 2000. Yo dije, mira, Leonel es un líder. Su figura puede seguir creciendo dependiendo de lo que él decida. Bueno, la vida y la política le dio la oportunidad de volver y hacer 2 periodos más. ¿Qué más puede querer un hombre? Que ya no sea la vanidad. Después de haber servido 3 periodos a su país. Y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde están mis compañeros que también pueden ser presidenciables? Eso es lo que va a hacer Luis. Luis no se va de la política. Nosotros vamos a ayudar a quien sea candidato o candidata del partido. Y los vamos a ayudar a ganar, pero no van a tener compromiso con nosotros. Porque ya ahí el compromiso será con aquellos que tengan la edad, la formación y los méritos. Por tanto, no es Luis el que se va a retirar solamente. Es que hay una generación que ya a veces nos quedamos dormidos. Va de paso, Echando el mejor día. Rafael, el presidente Está buena nunca, esa. Rafael, el presidente nunca dio connotaciones de ser un hombre apegado al poder. Nunca, nunca. Eso no lo sé. Porque tú me estás diciendo otra cosa. Perdón, lo que No, que me estás diciendo otra cosa. Espérate, Rafael, por O sea, Dios. ¿quién se mete a la política sin tener amor por el poder? Mira, tú sabes qué pasa, Rafael. Tú sabes qué pasa, que este hombre teniendo hasta el apoyo de la Junta de Vecinos, Sí, él es un hombre con que, todo ese poder, que mira, milita en su iglesia, en su como comité de base. como usted dijo a la entrada, de una buena vez, teniéndolo todo, dijo, no voy. Sí, pero ponte en Óigame. el lugar de Luis Abinader, de un hombre que es de una segunda generación de inmigrantes, de un padre que hizo la política, de la política un sacerdocio y del servicio público un compromiso y no llegó. Luis, que no hizo tantos años de campaña, llegó a presidente y va a cumplir 2 periodos. Ponte a pensar en Fello Suberví, Ay, en Fernando Abalevogar, ay, en Magluta, en milagros. en Milagros, En en el Peña propio el mismo Peña Peña. Gómez, Empeña. que no pudieron llegar a presidente. Víctor Gómez. Profesor. Belier. Entonces hay 2 hombres afortunados
dos, Leonel Fernández y Luis Abinader. En el caso de Luis, profesional, empresario, intelectual como Leonel, se va joven y va a disfrutar de una cantidad de amigos. Mira tú como el presidente Mejía, a cualquier sitio que llegue, todo el mundo quiere tomarse una fotografía con él. Llegó papá. Llegó papá y no el presidente, Sigue igualito. pero es un hombre querido, hasta por los que no lo aprobaron y no votaron por él, le tienen simpatía. Por tanto, yo no creo en eso de la soledad del poder. Le voy a contar esto. El día 16 de agosto del año 2004, yo fui a la casa de Hipólito Mejía a cenar con él para llevarle a un amigo que era presidente del Parlacén, un empresario hondureño llamado Mario Facusé, que vino a la juramentación de Leonel, y era mi amigo, es mi amigo, y me dijo, yo quiero saludar al presidente Mejía. Entonces, esa cena la hicimos el 17 de agosto, un día después. Y no había nadie. Así se llama un libro, El día después. Sí, sí, hay un libro, sí. No había nadie en la casa de Hipólito Mejía, ni siquiera los militares. Wow. Y doña Rosa me dijo, Rafael, tú me puedes prestar a tu hijo, que andaba conmigo, Salvador, para que me lleve a ver a mi hija Lisa. Y mi hijo fue y con nosotros estuvimos ahí. Parecía que ya Hipólito estaba acabado. Y no fue así. Entonces, El 17 de agosto del 2004. El 17 de agosto. Profesor, O sea que no hay que pensar en que esa decisión del presidente Luis Abinader va a implicar los que no eran amigos de él, que fueron por el poder, atraídos por las mieles del poder, esos se van. Pero los que no hemos ido ni siquiera a su casa nueva, no tenemos problema. Vamos a seguir con Luis Hay que practicar Abinader, el desapego. porque somos Luisitas. Profesor, usted hablaba previo a la pregunta anterior sobre lo que usted entiende que debe de pasar una vez salga Luis Abinader del poder. El tema de generar las condiciones para apoyar al que sea el nuevo candidato del partido. Pero algunos entendieron que había sido un error del presidente generar esa reunión de los presidenciables antes inclusive de tomar posesión de este nuevo periodo constitucional. ¿Cómo usted juzga ese tema de esa reunión y las campañas que ya se vienen haciendo de esos presidenciables dentro de el gobierno y en el partido? ¿Pudiera esto afectar al gobierno, el discurrir del gobierno, si estas campañas se levantan tan temprano? Era una vez, Lili, le dijeron a Lili que Santiago se había llenado de pordioseros y había mucha gente pidiendo y frente a las iglesias, y Lili los convocó a la gobernación, a todos los que Pero usted no pedían. me le está diciendo por diosero a los candidatos. No, Ok. voy a decir otra cosa. Y invitó a todo el que estaba ahí, que estaba pidiendo que fuera a la reunión. Hay un señor que era también menesteroso y dijo, esto es raro, un presidente. Los otros se vistieron de harapo y él se vistió de su mejor. Lo único bueno que tenía se lo puso. Y cuando fue, le pregunté, ¿ya están todos aquí? Sí. Bueno, a partir de ahora el único que está autorizado a pedir limones es. Los demás lo voy a fusilar. Y salieron diga corriendo una cosa todos los tuyos, todos, porque Luis hizo algo. Antes todas esas cosas que hacía Balaguer le llamaban genialidades. Pero a Luis no le pueden dar el beneficio de hacer una estrategia. Ahí se va a ver, se vio a todos, y algunos no fueron, algunos no fueron, y están apoyando al presidente. Al palacio no se entra de espalda ni de lado. Muy difícil que el que no apoya al presidente llegue al presidente. Te lo dejo de tarea. Mire, profesor. Muy difícil, muy difícil. Profesor, nos Sí. acercamos ya al cierre del año 2024. Apuntaba que iba a ser un año de un cierre difícil, pero parece que no, después de la retirada de la reforma fiscal. Pero yo quiero ver cómo ha sido este año para el Infotet en materia de ejecución de sus planes, de sus proyectos y de las metas que se ha trazado su gestión.
al frente de esta importante institución. Mira, José María, yo voy a decir algo aquí que ustedes están todo el derecho de rebatirme. Sí. Primero, yo creo que no es un año difícil. Si un país como el nuestro ha traído la mayor parte de la inversión extranjera, colocándonos siendo un país pequeño, de los más pequeños del continente americano, en el 7º lugar de atracción de inversión extranjera, y vamos a ser el 3º. No, la confusión vino de que no comprenden, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Los años 80 fueron años muy difíciles para la República Dominicana y para América Latina, porque había un cambio tecnológico. Pasábamos de la segunda a la tercera revolución industrial. Y cada revolución requiere un acomodamiento de las fuerzas sociales y económicas. Entonces, los organismos internacionales cambiaron la seña, los multilaterales. Y Salvador se vio forzado a hacer una gran reforma, una le llamaron ajuste, un paquetazo fiscal. Y ese paquetazo le costó a él su libertad. Sin embargo, Balaguer logró una década virtuosa y se benefició, y muchas de las obras que dejó tuvieron que ver con esa reforma. En el año 90 yo fui actor principal de una reforma fiscal. Sucedió porque después de las elecciones del 90, que Juan Bosch lanzó la consigna que se vaya ya, vino la reforma fiscal, y los sindicalistas y los movimientos populares y las izquierdas todavía estaban bajo la influencia de la llamada revolución inminente. Y no se daban cuenta que nos estábamos despedazando, que las izquierdas estaban desapareciendo, que una parte se había ido para el PLD, otra estábamos cerca de Peña Gómez, y seguimos insistiendo en una idea equivocada. Pero yo, que no soy hombre que me dejo doblegar, y había visto los procesos de transformación hacia la tercera revolución industrial, entendía que había que hacer una reforma. Y duré 3 días negociando con el doctor Balaguer en las cámaras televisivas y aprobamos la reforma del 90. Esa vez incluso yo iba a echar gasolina, no había combustible en el país. Recuerdo la Y fila, sí. por ahí, por la calle de Mendoza, Villafaro, hay una bombita pequeña. Una bomba te saco Y ahí. estaban echando entrada. combustible. Y yo me puse en la fila, y cuando llegó mi turno, salió el dueño de la bomba y mandó a Se cerrarla. acabó. No me diga una Y me cosa. dijo, ¿por qué? Usted es un traidor. Ay, Usted acaba de padre hacer mío. que se Pero se levante lo una dijo huelga. en los oídos a usted. No, ahí parado, guapo, ¿Cómo? como Al un león. frente. Me dijo porque yo había evitado que se hiciera la huelga, que iba a hacer la revolución de las elecciones que no ganó Juan Bosch. Bien. Yo hice lo que entendía que tenía que hacer, y fui el vocero. Y obligué a Balaguer a que firmara, que no quería firmar ese pacto de 20 puntos. Sorpresa. Bueno, en esa ocasión, Franco Badía, que en paz descanse, mi pariente cercano, era el vocero del PRD en la Cámara de Diputados y yo diputado. Y cogió un turno y acabó conmigo. Eso llaman turno previo. Tomás Hernández Alberto, Peña Gómez, que estaba viendo, estaba enterado, llamó a Tomás Hernández Alberto. Y Tomás Hernández Alberto fue donde me dijo, dice el doctor Peña Gómez que no le conté. Y que vaya a su casa cuando termine la sesión. ¿Por qué? Porque Peña Gómez sabía que esa reforma le iba a convenir a él, que iba a ser presidente en el 94. Usted era diputado por el PRD. Alianza PTD-PRD. Sí. Y entonces, ¿qué pasó hoy? Que los que podían beneficiarse en el 2028 del sacrificio que iba a hacer Luis Abinader, comenzaron a tirarle piedra al tejado. Demagogia política, hermano. Eso no tiene otro nombre. Eso se llama demagogia. Y esa demagogia le va a costar. Porque el presidente dijo, bueno, pero yo que me iba a sacrificar, yo que tengo la mayoría para imponer, la idea iba a imponer. Ahora me quedé libre y me lavó la mano. Y entonces, como Luis sabe, Luis Abinader, el presidente,
que la economía está sana, porque estamos haciendo inversiones en Pedernales, donde nadie nunca invirtió nada, porque no da votos, porque estamos haciendo inversiones en Montecristi, porque vamos a abrir 2.000 habitaciones en Minche, Sabanera Mar, porque la economía está sana. Pues sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? El presidente va a ordenar más austeridad. Esa austeridad implica, yo no podía hacer una fiesta en 4 años en el Infotec, y para yo estar presente con mis amigos a quienes tengo que hacerle un presente en Navidad, tengo que recurrir a amigos porque los presupuestos de las instituciones prohíben los regalos. Pero esa austeridad versus reforma va a permitir que nosotros seamos la tercera nación de inversión extranjera. Va a garantizar la estabilidad macroeconómica, pero el que venga en el 28 tendrá que hacer su reforma, a menos que no haya un pacto, que yo creo que lo debe haber, para hacer la reforma antes. Profesor. O sea, el presidente no está molesto, el presidente no tiene queja con los periodistas que se opusieron, el presidente entiende que hubo inmadurez de la sociedad para comprender que un 17%, que era lo que iba a haber de presión fiscal, ayudaba a un mejor gobierno. Pero Y no total. Y evidentemente que no debería de estar molesto porque estamos en una democracia y el presidente Abinader es un demócrata. No creo yo que el presidente aspire a focas. Pero no está molesto. No aspira a focas el presidente. Además, Asumamos. Además, el presidente nunca va a impedir que la prensa libre se exprese. Profesor, Esto pero ni en Nicaragua ni en Venezuela. por eso Aquí nosotros somos demócratas, pero el demócrata tiene que serlo de verdad. tiene que ejercerlo. Insensato Tiene que Yo le digo a ejercerlo. mis compañeros de gobierno, cuando se molestan, cuando protesta una señora en un barrio por agua, y él se queja, digo, pero viejo, ¿y qué va a hacer esa mujer? Ella necesita Es una válvula de protestar escape, para que la profesor. escuchen. Entonces, Entonces, poder ciudadano, esa es la tercera línea del plan de desarrollo de la presidenta Abinader. Llevar el desarrollo donde vive la gente. El desarrollo no es una aventura personal, sino una política pública. Hay que llevarlo al Salto de Masacre también, el desarrollo. Claro que sí. eso es así, profesor. Y nosotros no molestarnos, porque la gente protesta. Los cacerolazos eran necesarios y lo fueron en su otro momento. No estoy Profesor, seguro. volviendo, Mira, volviendo al Wendy, tema, no estoy profesor, voy a seguro. la otra Pero pregunta. no estoy seguro. Bueno, el porque presidente le así dejé- lo dijo. No, le dejé la Es una pregunta. válvula de escape, No, yo profesor. quiero decir que para el pueblo era un derecho. Para aquellos que se han beneficiado de exención impositiva, de evasión, de doble contabilidad, Una era, forma de presión. era También una lo- forma de Profesor. aprovechar para apoyar una concertación y una reforma que iba a hacer que no solo tengamos crecimiento humano, económico, sino también desarrollo humano. También lo era, es su derecho. Sí. Profesor, lo que quiero preguntarle justamente sobre ese derecho, ¿no sería la salida más beneficiosa? Porque aquí fuimos de lo que coincidimos en que había que hacerla, el problema es cuál. ¿No sería una salida más beneficiosa que no es un tema de que la retiré y la quité, sino vamos a sentarnos a analizar qué puntos podríamos dejar de la reforma tal y como está, tal y como se planteó, y qué otros puntos pudieran ser, por ejemplo, profesor, de manera paulatina? ¿Cómo vamos desmontando en 3 años, en 4 años? Como, por ejemplo, en vez de decir que voy a aumentar la base y la dejo en un 18, vamos a aumentar la base, pero vamos a manejarlo en 15. ¿No sería más factible sentarnos a trabajar eso? Mira, yo estoy de acuerdo. Y lo que más se hizo fue hablar con esos actores. Tal vez no se habló con otros actores. Y esos actores, pues, fueron sorprendidos y, lógicamente, los impuestos no son agradables. Eso es un tema que hay que entenderlo. Ahora, Son impuestos, lo malo impuestos. es que alguna gente le dijeran al presidente que estaban de acuerdo. Y después dijeron que no. No, después pagaran para lo que dijeron que no. Es diferente, es diferente, es diferente. Oh. Es diferente, no es un tema, porque, ve acá, ¿qué puede hacer la prensa libre en un país democrático que no sea ser vocero de todas las informaciones e incluso tomar partido por algunas de ellas cuando lo considere necesario? Pues no estamos hablando del pueblo que se paró en una esquina, no. Al pueblo le asustó que fueran a cobrar por un ají verde
y Tevi. Ese no es el punto. O sea, sí es verdad que se puede concertar una reforma y que Lo que hay sí que es mejorarla porque es verdad necesaria. y que sí es verdad que habrá un sacrificio. Ahora bien, ese sacrificio tiene que ser visto por los que más ganan con más prudencia. Mira, yo te voy a decir esto para que podamos entender el tema de lo que está pasando en República Dominicana. Aquí ni siquiera es la lucha de políticos la que más afecta, pero daña la democracia. Y si nos quedamos sin partidos, podríamos lamentarlo. Venezuela está ahí. Yo estoy contento por los resultados del Congreso El PLD. del PLD, Reinaldo Pared Pérez. ¿Por qué? Porque ese partido es necesario para la democracia dominicana. Y ya parece que puede parar la hemorragia oportunista que le desarrolló Leonel Fernández de Sonsaca y de la de Zapa y comenzar su recuperación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener nosotros una democracia con calidad. Porque en definitiva, si nosotros somos solos, nos volvemos un régimen. Rafael, tú que diriges una entidad. Sí, o sea que que desde no estoy en contra de la idea de que hay que concertar. Perfecto, siempre será el mejor camino. Desde el Estado, aplicando políticas públicas que procuren la inclusión, beneficiar a todo el que hace un esfuerzo para contribuir a este desarrollo económico que hemos tenido, con formación para que tengan trabajo de calidad, Sí. bien remunerado, y que has visto muchas cosas en tu ejercicio de vida sindical, política partidaria y como funcionario, y que en un momento, como otros, que pensamos que a través de la toma de las armas, llegar al poder y hacer cosas de pensamiento de izquierda, todas esas cosas, y has caído en una moderación del ejercicio de la vida partidaria política, centro-izquierda, más o menos, vamos a decir, ¿verdad que sí? Eso que ocurrió, quiero tu opinión, de un atentado a tiros contra un expresidente de la República en Bolivia, Evo Morales. ¿Qué te dice? ¿Qué te indica? Y en comparación a lo que nosotros vivimos, que tenemos lo fundamental en democracia, ¿verdad? El respeto a las opiniones y al disenso. Mira, en primer lugar, yo quiero decirte a ti y a José María que el Infotec es una institución maravillosa. Que donde quiera que se abre un centro de formación técnico profesional, en poco tiempo llegan las empresas, llega el salario y que ese es el camino más corto para sacar a la gente de la pobreza. Por eso nosotros hemos pasado de 8 a 54 centros y vamos a seguir creciendo porque esa es la forma de lograr que la gente pueda, sin tener que pedirle a un gobierno que les regale un vaso de leche, que debe darlo, por supuesto, sin que pida que les regalen un pan, que debe darlo el gobierno, por supuesto. Pero es más bonito un salario. Y ese salario sirve para que la gente mejore su casa. Tú verás cómo República Dominicana dentro de 2 o 3 años va a tener por todo el país huellas de desarrollo. Y es gracias a la inversión descentralizada y al Infotec formando la gente. Con relación al tema de Evo, yo te voy a decir algo. A mí me gustaría ver la noticia. Porque, por ejemplo, Dicho tú sea de crees- paso, del mismo partido del que gobierna. No, pero mira tú, por ejemplo, estos 3 atentados o supuestos atentados a Trump. Ya la gente no cree en eso. Y si es verdad, pues mira, la gente no cree. La gente cree que eso es un mecanismo de La encuesta. gente dudó mucho del de Cristina Kirchner también. También. Entonces, Evo está envuelto en un tema un poco Sí. complicado, porque hoy es un tema ético, y entonces está metido en unos temas ahí, y se puede también fabricar un tiroteo. Es decir, que yo no quiero meterme en ese tema. A los bolivianos que le vaya bien, un país extraordinario, y su tema, ellos tienen suficiente terreno allá
Le falta una salida al mar, hay que luchar por eso. Bien, Y bien. bien. Permítanos.